cae la inflación, hay una desaceleración de precios muy marcada. Ayer lo decíamos, estaba puesta la expectativa en lo que comunicara el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y finalmente las consultoras privadas hablaban de un valor para mayo del orden del 2%, que a lo mejor en el caso de bajar levemente del 2% iba a ser motivo de festejo para el gobierno libertario, porque es una barrera psicológica caer por debajo del 2%, y finalmente sucedió. El INDEC dio a conocer que el IPC, el índice de precios al consumidor para el mes de mayo, fue del 1,5%. Virgi, dame las barreras verticales intermensuales. Creo que es el tercer cuadro que tenés ahí, que muestra mayo 1,5% y que exhibe el comportamiento del IPC en los últimos 12 meses. Fíjate que junio del año pasado tuvimos un pico de 4,6%. 4,6%. Y de ahí en adelante hubo una viborita, pero una caída de la inflación siempre por encima del 2% intermensual. Estoy acá rastreando rápidamente que el piso se dio en enero de este año con el 2,2%. Y de ahí en adelante hay una fluctuación, ¿viste? Con un pico nuevamente en marzo del 3,7%, una caída al 2,8% y finalmente una caída al 1,5% en mayo, que es el registro más bajo de los últimos 5 años. 5 años, hay que retrotraerse al 2020, prepandemia más o menos, para ir a un valor de esa magnitud. También la comparación interanual o el acumulado interanual marca una caída que nos ubica en el 43,5% acumulado de los últimos 12 meses, reitero, que era el 47,3% en abril, el 55,9% en marzo. Fíjate que venimos de un junio del año pasado con un interanual de 271,5%. Eso es lo que exhibe el modelo de Javier Milei como la gran conquista, haber aplanado la inflación, que sigue siendo una inflación muy importante. Recordemos que en el resto de los países de la región, no digamos del mundo desarrollado, sino de nuestra región, las naciones cuentan la inflación del 2% anual, no mensual. Pero bueno, sostiene el presidente Milei que este es el camino de este profundo ajuste fiscal para seguir equilibrando los precios a la baja. Yo sé lo que estás diciendo del otro lado. Sí, ¿qué me vienen a hablar de que la inflación cae? Si a mí el costo de vida cada vez me resulta más... Ya nos vamos a detener con eso. Déjame terminar de exponer la información dura del INDEC. ¿Qué ha pasado respecto del desagregado categoría por categoría, ¿no? ¿Cómo se explica, cómo se ha construido este IPC del 1,5%? Y ahí tenés que lo que más subió en mayo, según el INDEC, han sido los costos de comunicación. Esto es el teléfono, básicamente, la internet y demás. Ahí tenías, Virgi, la tabla. 4,1%. Parece poquito el 4,1% respecto de lo que por ahí nos está llegando en materia de boletas, ¿no? Pero bueno, 4,1%. Después restaurantes y hoteles el 3% redondo, gastos de salud el 2,7%. Y este es el punto más polémico de todos. Porque las prepagas, puede que este último mes no hayan aumentado tanto, es verdad, pero se han desbocado tanto las prepagas que hay familias que ya han pagado en los últimos 12 meses un incremento del 300%. Y de hecho hay muchas familias que han resignado la prepaga y han quedado a expensas de la cobertura de salud pública. Y eso es lo que genera estas contradicciones y que haya muchos que digan, mirá, ¿de qué me hablas? Deja de dibujar, Marco Labaña, porque a mí la guita no me alcanza. Bueno, en realidad hay una confluencia de factores. Bienes y servicios varios, peluquería, hola peluquería. Bueno, en fin, hay gente que sigue gasta en peluquería. 2,6%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 2,4%. Estas son las boletas y los combustibles.
Educación 1,9, recreación y cultura 1,7 y de ahí tenemos, fíjate, ¿dónde están los alimentos acá? Bueno, según el INDEC, los alimentos y bebidas no alcohólicas en mayo solamente han subido el 0,5%. Y el transporte, la SUBE, el taxi, solamente el 0,4%. La pilcha y el calzado, solamente el 0,9%. Yo sé que del otro lado hay gente que me va a decir, ¿de qué me estás hablando? Bueno, son los datos oficiales del INDEC. Y esto nos lleva a la siguiente información, que es cómo queda la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, que son las que trazan las líneas de indigencia y de pobreza. Vamos a ello. Canasta básica alimentaria es la que estrictamente mide la comida, nada más que la comida, y es la que traza la línea de indigencia. Según el INDEC, la canasta básica alimentaria ha tenido una variación negativa respecto del mes anterior. Es decir, que comer en mayo fue 0,4% más barato que comer en abril, dice el INDEC, con una variación interanual de mayo a mayo de solo el 29,3%. Y una variación acumulada, es decir, de enero a mayo, del 11,3%. Con lo cual, la canasta básica alimentaria por persona dice que con 161.000 pesos un ser humano puede comer en un mes. Reitero, según el INDEC, los requerimientos nutricionales, calóricos de un ser humano en la Argentina, en mayo se pudieron cubrir con 161.903 pesos por persona. Ya vamos a ver qué pasa con la familia. Canasta básica total, que implica que es el dibujito violeta, ¿no? Es lo que, además de la comida, incluye el teléfono, la tarjeta SUBE, alguna pilchita, una compra de zapatillas y nada, no alquiler, no incluye alquiler. Esto saca el alquiler del medio. Bueno, la variación intermensual, es decir, de mayo contra abril, prácticamente no se movió nada, 0,1%, según el INDEC. Variación acumulada del año, de enero a mayo, 8,4%, nada más. Y la interanual de mayo a mayo del 2024-2025, 30,5%. Con lo cual, jura el INDEC que un ser humano en este país pudo comer, vestirse, pagar un pasaje colectivo, comprarse alguna ropita, ir al peluquero o lo que fuere, con 359.425 pesos. En el mes, en mayo. Datos oficiales del INDEC. No te enojes conmigo, por favor. Esa boca, ¿eh? Sí, ojo con la boquita. No hay plata. Sí, presidente, sí hay. Depende para quién. Bueno. Líneas con estos números, líneas de pobreza e indigencia. Yo eso he encerrado en un circulito rojo, Virgi. Ahí está. En rosa y en violeta está la canasta para darle de comer a una familia de 4 integrantes con 2 adultos y 2 menores. Según el INDEC, esta es la línea de indigencia en Argentina. La familia de 4 integrantes, 2 adultos y 2 chicos, que reúna por todo concepto 500.281 pesos, ya no es indigente. Para ser indigente en Argentina, una familia de 4 integrantes no debe alcanzar los 500.000 pesos. Quien esté por encima de los 500.281 ya no es indigente para la estadística oficial. ¿Y qué pasa con la línea de pobreza? Bueno, mismo hogar, 2 adultos, 2 niños, niño-niña, con 1.110.624 pesos, esa familia no es pobre. Con 1.110.000, lo redondeamos, 1.012.000 pesos, ponele.
112.000 pesos, 111.000 pesos, ya esa familia no se cuenta como pobre. Porque esa familia, habiendo reunido esos ingresos por todo concepto, ya puede comer, vestirse, transportarse, ir a la peluquería, algún gastito de entretenimiento, una cervecita, un asadito y demás. Con 1.110.000 pesos por todo concepto, reitero, es lo que dice el INDEC. Estos son los números que arrojan después la estadística oficial y que te dice bajó la pobreza, porque ese es el otro impacto. Lo que viene a continuación es que con estos números de mayo, el gobierno va a poder exhibir un descenso de la pobreza. Va a poder exhibir públicamente, nacional e internacionalmente, un descenso de la pobreza. Desacelerar los precios automáticamente repercute, en las estadísticas al menos, en un descenso de la pobreza. Ahora bien, esto también tiene otro impacto, y es que le sirve al gobierno para parametrar las paritarias y decir, che, mira, ojo, sindicatos, ojo con los convenios colectivos de trabajo, yo no voy a homologar a través del Ministerio de Capital Humano, de quien depende el área de trabajo hoy, no voy a homologar ningún convenio colectivo con aumentos de salarios por encima de esto, por encima de los números del INDEC. ¿Por qué? Porque es inflacionario. Porque ponerle tanta plata en el bolsillo a los trabajadores es inflacionario. Aunque repiten y repiten desde el gobierno y desde los sectores que sostienen ideológicamente este modelo, que la inflación es siempre, en todo momento y en todo lugar, un fenómeno solamente monetario. Es verdad que si te pones a imprimir billetes estás llamando a la inflación, es verdad. Ahora, no es cierto que solamente la emisión monetaria genera inflación. Caso contrario, no estarían interviniendo en el dólar como están interviniendo, porque el endeudamiento monumental de la Argentina tiene que ver con estoquearse de dólares, y eso es para bloquear las corridas cambiarias, porque el dólar es inflacionario también en Argentina, tiene fuerte incidencia en la formación de precios, y la demanda, el consumo interno. El gobierno sigue manteniendo a raya el consumo interno de amplios sectores, del sector de trabajo fundamentalmente. No se recompone el poder adquisitivo de manera consistente, y esto, bueno, también es otra de las variables para mantener a raya la inflación. Insisto, estos números justifican que el gobierno le ponga tope a los convenios salariales, y es lo que está haciendo y es lo que va a seguir haciendo. ¿Es meritorio? Sí, es meritorio, y es la gran bandera y la gran conquista del gobierno de Javier Milei, que más allá de las críticas que uno le pueda realizar, y está claro que uno tiene una profunda diferencia ideológica con el modelo, pero tenemos que reconocer que el gobierno de Javier Milei está cumpliendo a rajatabla con lo prometido en campaña, que es un fuerte ajuste fiscal, que lo paga la casta, bueno, ponele, en realidad el ajuste fiscal lo está pagando jubilados, sistema educativo, está claro, ¿no? La obra pública, las provincias, ahí está el gran ajuste fiscal, ahí está el gran ajuste fiscal. Pero bueno, ajuste fiscal que está repercutiendo en esto, ¿no? En el tema, en la caída de la inflación. Tiene una fuerte banca popular el gobierno de Milei cuando sucede esto. ¿Por qué? Y porque venimos de lo que venimos, muchachos. O nos vamos a olvidar de la carrera que teníamos porque no había precios. Porque por la remarcación febril en supermercados, que uno de repente tenía guita en el bolsillo, pero salías y automáticamente te desprendías del billete porque la guita mañana valía menos que hoy, y así. Bueno, el contraste es tan fuerte que, lógicamente, el gobierno de Milei hoy puede exhibir esto como un logro. Y la oposición hasta ahora no ha atinado a proponer otro modelo. Sí, en lo teórico sí, hablan de un modelo productivo, un modelo de crecimiento. Claro, bueno, ¿y con inflación? La gente no quiere más inflación, está claro. El laburante de a pie sí quiere salario, sí quiere poder adquisitivo, no quiere más inflación, loco. Es así. Y la verdad que acá el tipo que le puso coto a la inflación con un modelo terriblemente cruel es Milei.
Y hoy por hoy le alcanza. Y hoy por hoy le alcanza. Sin calenturas, ¿eh? Sin calenturas.